Hola, hola bichitos del inframundo y bienvenidos de nuevo a Las Macabronas, el lugar donde cruzamos los límites de la realidad, la ciencia y lo que la gente jura haber visto o vivido antes. Soy Mimi y hoy vamos a hacer algo más que asustarnos. Vamos a cuestionar quiénes somos realmente y cuántas veces hemos estado aquí. Y yo soy Rosa. En el episodio de hoy no miraremos a los monstruos debajo de la cama, sino a los fantasmas de nuestro propio pasado. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de las vidas pasadas. Y exploraremos historias de reencarnaciones que desafían toda lógica, con niños que recuerdan nombres, lugares y hasta traumas de sus otras vidas. Prepárense para cerrar los ojos y preguntarse, ¿qué fuiste en tu vida pasada? Porque hoy, en Las Macabronas, el pasado nunca muere, solo espera su turno. Se dice que podemos accesar a nuestras memorias de vidas pasadas a través de ejercicios de regresiones, así como métodos de relajación como lo es la meditación, y que también podemos experimentar estas memorias a través de sueños o déjà vu. Y bueno, como muchas de las historias de reencarnación, la que les traigo hoy también viene de un pequeño cuyos primeros recuerdos vienen de una vida pasada, y quien recuerda haber luchado en un buque de guerra llamado Yamato. El pequeño, de nombre Takeharu, nació en mayo del 2012. Es un pequeño japonés. Ok, entonces esto es más reciente. Sí. El pequeño es el tercer hijo de una familia. El papá se llama Keisuke y la mamá Yuki, quienes viven en Hiroshima, Japón. Dicen los padres que cuando el pequeño tenía apenas 2 años y mientras estaba tomando un baño con su mamá, le comenzó a decir a la mamá cosas como no moriré antes que tú. Y también le preguntó, lloraste mucho porque morí, ¿verdad? Estando tan pequeño el niño. ¿Era entonces reencarnación de la familia? No, era de otra persona. Y poco a poco mientras fueron investigando, se comenzaron a dar cuenta de eso. Va. Dice la mamá que a él le gustaba mucho jugar con un barquito de juguete mientras se bañaba, pero que tenía una forma muy peculiar de jugar con él. ¿Cómo? Dice que al terminar de jugar con el barquito, y ya para terminar también de bañarse, hundía el barco en la bañera. Como el Titanic. Fue de ellos, reencarnados de ellos. No fue del Titanic, pero sí, hundía el barquito como si hubiera sido atacado. Y cuando cumplió 3 años, comentan los padres que comenzó a decir que quería ir a ver a Yamato. ¿Quién es Yamato? Yamato es el nombre de un buque de guerra japonesa. Pensé que era su papá. Otra cosa. No, Yamato es el nombre del buque. Dice que para ellos cuando él decía que quería ir a ver a Yamato no hacía mucho sentido, la verdad. Y cuando cumplió 4 años hizo las siguientes declaraciones, comenzó a decir las siguientes cosas, lo cual ya para los papás comenzó como que a tener un poquito más sentido. Y conforme iba diciendo tantas cosas, ya comenzaron los papás como que a darse cuenta de que probablemente el niño hablaba de aquel buque japonés de guerra llamado Yamato. Ok, se tiene entonces registrado más o menos cuánto estuvo diciendo cosas al niño hasta que los papás por fin le hicieron caso. Sí, parece que hasta la edad de 4 años fue cuando ya comenzaron a llevarlo. De hecho, después de que comenzó a decir todas estas cosas, ya hicieron investigaciones y llevaron al niño a checar una exhibición. Yo pensé que el psicólogo. No. De hecho, la mamá pidió ayuda para investigar el tema y conforme eso ya fueron dando también con la exhibición y todo esto. Pues bueno, este buque de guerra se tiene el dato de que en 1945 fue mandado este buque de guerra porque estaban invadiendo pues Japón y fue mandado a que ayudara con esta guerra. Se dice que fue mandado el 1 de abril junto a otros 9 barcos más, fue enviado a ayudar. Entonces para proteger la isla. ¿Este barco era de los más grandes o fue entonces de los más reconocidos? Fue de los más grandes, fue el segundo creo más grande que participó en esto. En el camino a Okinawa, este buque, el 7 de abril para ser exactos, fue atacado repetidamente por aviones de la Armada Americana, provocando que el buque se hundiera. Ok. Qué interesante. Sí, entre las cosas que decía el pequeño, había cosas como que había un gran barco que explotó, el pequeño dice que se ahogó, también menciona que fueron atacados y derrotados mientras iban a ayudar, que nadie sabía del barco y que la parte izquierda del barco fue atacada una y otra vez. También dio el nombre de lo que parece ser otro barco. Decía que
donde había encontrado a Musashi, que conforme se fue investigando, pues se dio cuenta que era el nombre del barco hermano, por así decirlo, de Yamato. Y debido a estas declaraciones y el comportamiento que iba adoptando el pequeño Takeharu, los papás comenzaron a pensar pues que definitivamente hablaba de este buque llamado Yamato, y también debido a que constantemente decía que quería ir a ver a Yamato, los padres lo llevaron al museo de Yamato, que se localiza donde el buque fue terminado y tiene exhibiciones relacionadas con el buque, incluyendo una escala de aproximadamente de unos 26 metros. Una escala del barco. Entonces fue uno de los más importantes. Sí. Y él iba allí. Al parecer sí. Dicen que cuando Takeharu miró la escala del barco, al contrario de lo que los padres esperaban, que era emoción del pequeño al ver la exhibición y al ver al gran barco que estaba, se soltó llorando. Se enojó porque estaba chiquito. Sí, el pequeño se molestó por ver que era una réplica del barco y comenzó a llorar y a decirles que ese no era Yamato, que era una mentira y que el buque era mucho más grande. Debido a todas estas declaraciones del pequeño y el conocimiento que al parecer tenía Takeharu, la personalidad que recordaba el pequeño parecía ser la de uno de los graduados más jóvenes de la Academia Naval. Al parecer, 8 de ellos murieron el día de la batalla en la cual el buque se hundió. Y también se tiene el dato de que al pequeño le mostraron las fotografías de estas 8 personas que murieron junto a él. Y cuando le mostraron las fotos, el pequeño apuntó sobre todo a una foto diciendo que ese era él. Ok, entonces hay registro de que sí existió, si fue persona y el nombre y todo eso. Sí, todo está en la exhibición. Por eso se piensa que pues sí, verdaderamente es una historia de reencarnación. El pequeño, además de apuntarle a esta foto diciendo que él era, también se dice que apuntó a la fotografía de otra persona diciendo que era su mejor amigo, que estaba en el crucero Yahagi. En otro bote. Sí, en otro bote. En otro barco, pues. Sí, y se tiene el dato de que este crucero que dijo el niño sí existió y la persona pues al parecer murió en él cuando el crucero fue atacado y se hundió también de igual forma. Ah, de hecho eso te iba a preguntar si había registro, si el otro había vivido y qué había pasado, pero sí. Pues ya. Sí, como te digo, todo estaba en la exhibición y el pequeño mientras estaba allí fue diciendo cosas que fueron concordando con lo que estaba en la exhibición. La verdad, muy interesante lo que pasa con estos casos. Sí, y como se dice, pues al parecer en su mayoría vienen de niños, ¿no? Que van recordando en su infancia lo que es su vida pasada. Sí, de hecho yo también tengo un par de casos y coinciden todos en que son los niños los que recuerdan y por lo regular es hasta la edad de 5 años. Sí. Científicamente ya está comprobado que es hasta los 5 años cuando ya dejan de recordar. Por eso ha habido casos de que los niños empiezan a decir, sobre todo como que después de los 3, ya que empiezan a hablar bien, que es cuando se pueden expresar mucho mejor. Sí, y hasta los 5. Hay otros que la verdad sí se expanden hasta los 10, 11. Hay casos muy interesantes, como el que les voy a contar a continuación, que es el de Shanti Devi. Muy bien, dinos. Bueno, el caso que les traigo yo es uno de los casos más conocidos, tanto así que hasta Mahatma Gandhi tuvo que ver ahí, le llamó la atención y lo investigó. Gandhi. Sí, este caso se sitúa en la India, en Nueva Delhi para ser exactos. Fue una niña que se llama Shanti Devi. Nació en 1926 en una familia muy acomodada económicamente. Se dice que a los 4 años aproximadamente, como les decía hace rato, entre 3 y 5 años. Bueno, a los 4 años la pequeña comenzó a repetir una extraña historia, pero sus cuentos siempre habían sido muy dramáticos y siempre era como la niña se llenaba de tristeza. ¿En serio? Y se ponía muy dramáticamente a contar los recuerdos de la existencia de su vida pasada. Decía que ella se llamaba Luigi. Ajá. Y que estaba casada con Kedarnath. Tan pequeña diciendo que estaba casada. Sí, ¿no? Era su esposo. Sí. Y que ella tenía 3 hijos. Ok. O sea, siempre se le miraba físicamente muy triste, muy... melancólica. Sí, siempre muy decaída. Y ella describía minuciosamente cómo era su hogar, daba la dirección. Todos los detalles, ¿no? Sí, decía que vivía en Mutra, en un pueblo lejano a Delhi, y contaba cómo era su casa. Decía que su casa era amarilla, estaba pintado de amarillo y que tenía flores, y que allí ella vivía, tenía 23 años y estaba casada con Kedarnath. También estaba muy joven. Los padres al principio, como todo, no le creyeron.
Todo es imaginación. Pensaban que estaba imaginando y que se trataba simplemente de juegos y bromas o imaginación de la niña porque era muy solitaria. Pasaba... ¿En serio? No tenía muchos amigos. No, la mayor parte de su tiempo lo pasaba jugando con sus muñecas. Y a pesar de todo esto, pues la niña seguía repitiendo y seguía repitiendo la misma historia. Al punto de que pensaron que se trataba de un trauma obsesivo compulsivo. Al psicólogo, dices. Exacto. Sí. Bueno, pues la familia la llevó al psicólogo, la llevaron para ver si tenía algún desorden mental. Allí, estando en el médico, ella narró nuevamente todo lo que les había venido repitiendo. El médico ya sabía de parte del padre de ella lo que ella había contado y también ella agregó que había muerto durante el parto de su tercer hijo. Ve nada más. Allí con el doctor. Para decir toda esa edad. Pues. Sí, agregó que había muerto durante el parto de su tercer hijo allá en Mutra a final de 1925. Es decir, casi un año antes de que ella naciera, porque Luigi, Sí. la que reencarnó, falleció en el 25 y Debbie, o sea, Chanti Devi, nació en el 26. Ok, casi un año entonces sí. Exacto, fue casi un año de su nacimiento oficial en Nueva Delhi. Pero como te digo, de Delhi a Mutra son cientos de kilómetros de distancia. Bueno, el médico le pidió detalles de que el embarazo y la pequeña, o sea, se soltó diciéndolo todo. Completamente todo el cuadro, el proceso, todo lo que había pasado. Decía lo que había vivido y cómo falleció. El hecho es de que alcanzó a dar a luz y fue tanto el shock y una fiebre muy alta que fue lo que la mató. Fiebre y aparte infecciones y fue lo que terminó su vida. Este médico, al igual que otros, la investigaron durante años. La tuvieron en terapia. En terapia durante años. Sí. Y ella seguía y seguía. Al final se concluyó que Chanti estaba perfectamente sana de cuerpo y mente. Y el diagnóstico pues no podía explicar científicamente toda la naturaleza de todos estos hechos que ella comentaba. Aquí cuando Chanti, o sea, siguió creciendo, ya que cumplió 9 años, su tío abuelo, que era profesor, él se llama Kichen Chan, profesor y especialista en estos temas, decidió hacer algo que hasta aquel momento nadie se le había ocurrido. Investigar. No, aparte, fue como que era tanto la curiosidad que el anciano decidió escribir una carta dirigida al esposo de Chanti. Con todos los datos que estaba dando la niña. Sí, porque la niña daba la dirección y todo. Sí. Pues escribió una carta, la envió a Mutra, a la dirección que ella había comentado y la dirección que tantas veces le había repetido. Entre los parientes y amigos de la familia de Devi se creó una gran expectativa. Decían, ¿existe realmente Kedarnath? ¿Vivirá en Mutra? Obviamente. ¿O solo son invenciones de la niña? La carta pues llega finalmente a su destinatario, que como les digo, había nada más un año de diferencia. Sí. Efectivamente llegó. La niña no había mentido, no había inventado nada. Vaya. La reacción del viudo, pues después de leer la carta del señor Chan, donde le contaba la fantástica historia y lo invitaba a viajar en Delhi para encontrarse con la familia de la niña, fue una combinación, pues imagínate, tú te llega una carta de tu esposo muerto. Sí. O más que nada, pues contándote toda la historia, ¿no? De tu esposa muerta. Fue una combinación entre temor y sorpresa y alegría. O sea, fue un cúmulo de emociones que la verdad que Kedarnath pensó al principio que el Chan le estaba inventando, intentaba chantajearlo o despojarlo de parte de los bienes que le habían quedado al fallecer su esposa. Ok. Así que la verdad, envuelto y con miedo habló con uno de sus primos y les dijo, ¿sabes qué? Me llegó esta carta. Por favor, tú que vives en Delhi, porque yo no voy a viajar de Mutra a Delhi. Es muy largo el tramo. Investiga quién es esta familia, investiga su reputación, investiga si es verdad y acércate hacia esa familia con cualquier pretexto. El primo de Kedarnath hizo exactamente lo que le había pedido. Él se puso a investigar y ya sabes, el chisme está bueno, así que dijo, yo voy a hacer lo mío. Se fue, empezó a pedir en Delhi discretamente referencias de la familia. Muy bien. Ya se dio cuenta que la familia era una familia de alto estatus económico. Inventó el caso que llegó a inventar una excusa comercial y visitó a la familia una noche. Llegó de sorpresa, tocó la puerta, tocaba y tocaba y tocaba. No atendían porque la mamá de Chanti estaba ocupada en la cocina. Así que la que fue a abrir la puerta fue la niña. Pequeña. ¿Y cuál fue el shock de esa niña que fue a abrir la puerta? Y dice que, bueno, comentaron en aquella ocasión la mamá que al ver a la niña estaba en shock total y temblando.
¿En serio? porque ¿Pero por qué? reconoció al primo de su esposo, Ah, vaya. ya que pues lo había visto en su hogar en Mutra. Sí, obviamente. Ya que lo miró, ya se identificó porque no pudo llegar con la mentira de ofrecerles un trato comercial. Sí, obviamente. Y ya pues emocionado por todos los detalles que la niña le daba de la familia, el joven reconoció que era el primo del viudo y le confesó al papá de Chanti que acababa de llegar a la casa y cuál fue el verdadero propósito de su visita. Ah, muy bien. También le dijo que todo lo que había dicho la pequeña era cierto, que Darnat sí vivía en Mutra, estaba vivo y con sus 3 hijos. ¿Y qué pasó después? ¿La llevaron a la zona? Sí, haz de cuenta que sí era Luigi, falleció en el parto del tercer El tercer hijo, sí. teniendo 23 años de edad. Bien joven, la verdad. También comentó de la mamá de Luigi, que era una anciana viuda que habitaba en una casa cerca de ellos. Les relató lo que Chanti ya les había comentado, se los Sí, desde confirmó pequeña. fielmente. 15 días después fue cuando llevan a la niña a Mutra. Ok, sí la llevaron a visitar entonces. Sí, y fue, o sea, imagínate una niña de 9 años ve a un señor, que en este caso es Akedarnath, Sí. y se le abalanza, Dios. lo besa y está llorando como, o sea, como Sí, si como es su si esposo. Sí, sí, sí. Y conoce a sus hijos, conoce al mayor, al primogénito, y se agarra y lo besa, y mi hijo, y está llorando. Una niña de Agarra 9 al años. segundo, Sí. igualmente lo conoce. Al que no conocía, no reconocía, fue el tercero, que fue el parto en el que Obviamente, murió. sí. Ya le explicaron, el caso es que hubo muchas lágrimas, muchos llantos, mucha curiosidad. Que Darnat, que es el esposo, se había convencido de que no era mentira. Estaba muy confundido y no lograba entender por qué esa niña le hablaba de cosas íntimas entre ellos. Sí. Cosas que nada más él y su esposa difunta Sí. conocen. En esos mismos días se nombró una comisión para nombrar o verificar de que todo lo que decía la niña fuera completamente cierto, y se hizo una prueba final y concluyente que pues realmente todo es verdadero y sí es una historia de reencarnación total. Pues sí, o sea, dijo todo, dieron con todo, inclusive el primo y el marido, pues ahí está, y los ¿no? hijos y la mamá. Sí. O sea, y el señor encargado de esto fue Dish Bandhu Gupta. Él fue el que creó la comisión ad honorem y la comitiva integrada por la niña, los padres, él, un notario. Todos partieron completamente allí, estaban en la ciudad. El convoy fue súper alto. Hubo periodistas porque al modo se corre la voz. Obviamente. Hubo periodistas extranjeros, India, ¿no? locales. Ya sí creen mucho en el tema de la reencarnación. Sí, pero es eso, a pesar de creer mucho, a la vez siempre son muy escépticos y por eso se tuvo que llevar hasta con notario para registrar Sí, todo pues, paso a paso y te vas a creer cualquier cosa. Dar fe y legalidad de que la verdad el testimonio de la niña fue correcto. Sí. Como les dije, ya que llegó a Mutra, todo lo que dijo, vivió, estaba completamente allí. Una de las escenas más fuertes también es cuando ella ve a su mamá. Ay, cierto, la señora. La mamá ya estaba anciana. Sí, pues ¿cuántos años llevaba? ¿9? Sí. 9, 10 años, porque la pequeña nació un año después del fallecimiento. Sí, ella ya tenía 9 años de niña, pero murió a los 23, ya 30 y tantos años. La señora ya estaba anciana. Y comentan también que cuando Chanti llegó a la ciudad cayó como en un estado de trance. ¿Cómo? Sí, iba como zombie, sí, recorriendo las calles y decía, esto está por aquí, yo vivo por acá, acá vive. Lo conocía todo, pues. Y fue lo que los notarios tomaron fe y legalidad de que efectivamente fue tanta la gente que fue que entre la sensación de caer en este trance, de sentirse totalmente abrumada, que sí tuvo como una caída, como un ligero desmayo. Muy bien, una pérdida de conocimiento. Sí, fue pues yo creo que de tanta adrenalina y estrés. Sí, probablemente, o sea, si dices también cuánta gente estuvo allí mezclada, metida, intentando tomar el dato de lo que estaba pasando. Y ya cuando finalmente llegó a su casa, a la casa de Kedarnath, que miró a los niños, pues ya le tuvieron que presentar al menor. Pues ya el menor ya tenía en ese entonces casi 10 años, 8 o 9 años, sí, por la diferencia de edades. Más o menos y lo ella, mismo que ella. Sí, y ella pues no lo conocía. Ya le explicaron y pues obviamente se agarra a llorar. Kedarnath aquí aprovechó para preguntarle un poco de cositas. Entre ellas fue, una le dijo, Luigi, la llamó por el nombre de su esposa. Sí. Le dijo,
¿dónde están los anillos esos muy valiosos que te había regalado antes de tu muerte? Y no los había podido encontrar desde entonces. Y dicen que la niña, sin vacilar, le señaló un lugar en el jardín y le dijo, allá los enterré porque habían tenido un pleito. Una discusión. Sí, y para que no se los llevara, allá los enterré en una caja. Dicen que el hombre se fue. Cavó, ¿qué te gusta? 10, 15 centímetros, saca la caja con los anillos. Vaya. Y que de esa misma forma, también sin conocimiento ayuda, pues encontró la casa de su madre, encontró la casa de sus primos, de tíos. Encontró todo ello. Exactamente. Y fue aquí cuando la posibilidad de un fraude pues había quedado totalmente excluido. Sí, claro. Oye, ¿cómo no les quedó claro desde el principio que mandaron la carta y llegó la el primo? contestación. O sea, pero aún así, con todo eso al modo, los expertos no quedaban satisfechos Sí, claro. y no se ponían de acuerdo para darle fe y legalidad del asunto. por supuesto, siempre. Y preguntaban si era una manifestación histérica paranormal o era Chanti Devi la reencarnación de Ludji Kedarnath, así se llamaba. Bueno, al final pues se dio fe de que efectivamente sí es una reencarnación. No sé Pues, cómo oye, lo dudaron. ¿Cómo les queda hasta este momento duda? Y así pasaron los años, ya después a ella se le empiezan a borrar las memorias. Va creciendo, va haciendo Sí. su vida. Chanti fue una mujer que vivió siempre sola, nunca se quiso casar, No, ni pues, tener supongo que descendencia por el trauma de regresa- su vida pasada, a pesar de que ya no lo recordaba. Pero pues supongo que todavía recordó lo que vivió cuando estaba pequeña, ¿no? Cuando la llevaron a este lugar y miró a sus hijos, a su esposo y a su madre. Sí, y como te digo, pues ya creció ella, fue tanto su trauma que decidió Que no ya no casarse ni quiso tener nada. hijos. Hay muchos libros que hablan de ella, Sí. pero entre las historias que encontré, o sea, está esta discrepancia. La mayoría dice que no tuvo hijos ni se casó Ajá. porque fue tanto el trauma y decidió vivir sola. Y nada más hay una o dos que dicen que sí se casó y que tuvo descendencia, pero a lo que se registre a como murió, no. Muy bien. Siempre estuvo sola. De hecho, se tuvo que mudar de Delhi porque era tanta la gente, la que iba a curiosidad que checar. la asediaba, Sí, claro. que vivía. Además de que India es un país con muy poca gente, ¿verdad? Sí, no, aparte que son súper acosadores y molestos, Sí, la eso verdad. sí. No, ¿Experiencias propias? sin comentarios. No respetan mucho. Sí, Sí, es cierto. son acosadorcitos. Sí. Bueno, vivió, como les digo, sola, pero aún así siempre había tenido medios y medios tratando de hacerla que llegar a ella. recordaran, de hablar con ella. Hubo de hecho varios libros que se sacaron, la mayoría no fueron autorizados y se mudaba de un lugar a otro, pero siempre la encontraban, ya sabes, la curiosidad. Hay investigadores que trabajaron en este caso y pues concluyeron que esta niña obviamente Es un verdadero caso de reencarnación. Exactamente. Y pues se han escrito cientos de libros y su reencarnación en general pues ha sido uno de los casos más impactantes, más registrados y fehacientes de todo lo que ha pasado con ella. La última entrevista que dio fue 4 días antes de su muerte en 1987. Pero como les digo, empezó a olvidar un poco el tema, pero aún así, a pesar de su edad, no sé, casi 65 años, seguía todavía recordando su historia. Sí, lo pasada. que pasó. Vaya. Pues este fue el caso de Chanti Devi. Pues un caso bastante completo, ¿no? Como dices, de los más importantes. Sí, ya que se tiene fe y legalidad completamente de todo lo que pasó. Uno de los hechos que llama más la atención también es de que por lo regular a los 5 años se les borra la memoria de eso, de su vida, y ella fue como que avanzando y avanzando y creciendo al punto de... Llegó a olvidar un par de cosas, pero aún así seguía presente ciertas memorias. Hasta el día de su muerte siguió recordando lo que había pasado. Sí, vaya. Pues otro caso que yo les traigo me pareció pues muy interesante porque este no es de un pequeño. ¿Qué? Es un señor el que tuvo esta experiencia de vida pasada. Fue regresión. No fue una regresión. Por eso me pareció interesante. Porque este señor de nombre David Mockin, pues a diferencia de otras experiencias, esta experiencia le sucedió cuando él ya era un adulto y no había tenido experiencias previas cuando él era pequeño.
Ok, cuéntame Sí. más. No había tenido ningún recuerdo de alguna vida pasada, hasta que tuvo una experiencia cercana con la muerte. Ok, una experiencia cercana a la muerte, pues por lo regular siempre te despierta Accidente, algo, ¿no? sí. Pues bueno, la historia de David comienza cuando David fue hospitalizado por un severo cuadro de neumonía a la edad de 48 años, lo cual desgraciadamente lo llevó a quedar en un estado de coma, del cual verdaderamente se creía que no iba a poder sobrevivir. A David ya lo daban por desahuciado y estaban esperando. Y allí miró la luz. Miró la luz y otras cosas. Milagrosamente, David logró salir de este coma y al salir comentó que durante el tiempo que estuvo en coma experimentó al parecer dos eventos que parecían de una vida pasada. El que lo atormentó por 24 años de su vida después fue el de haber muerto quemado en un accidente de avión, en el cual recordaba mirarse a sí mismo envuelto en fuego, intentando llegar a un campo. Dice que pasando una línea de árboles y un tipo de valla de alambre de púas, donde dice que estalló, se golpeó la cabeza e intentó arrastrarse afuera del avión mientras era envuelto por las llamas y no podía respirar. Ese fue el primer recuerdo de la vida pasada. Sí, ese fue Bueno, el primer más evento impactante Ok. que le sucedió, que más recuerda. Dice que muchos años después, un psíquico le dijo que en su vida pasada él había muerto aterrizando un avión de batalla con una fecha de un solo dígito. No se dice completamente qué día fue, pero se dice el mes, que es noviembre de 1944. A lo que él se pone a pensar porque él nació el día 21 de diciembre de 1944, un mes después del accidente que comentó el psíquico. O sea que si fue caso de reencarnación, lo regresaban rapidito. Súper rápido, sí. La hija escuchó todo lo que le dijo el psíquico y de curiosa se puso a investigar. De curioso. De curiosa. Al escuchar todo esto, se puso a investigar y dio con un capitán de nombre Freyer, el cual era el único registrado como piloto que había muerto en noviembre de 1944 y que murió intentando aterrizar su avión en llamas. El avión era un P-51 Mustang, el cual es el avión favorito de David, el cual siempre tuvo una escala pequeña en su escritorio, siempre tenía ese. Y dice David que desde siempre fue su avión favorito. O sea, tuvo una fascinación por los aviones y no sabía de dónde. Sí, exactamente. La hija en ese momento, ya al darse cuenta de que, oye, sí encontré este piloto, comenzó a poco a hacerle preguntitas al papá, con lo cual David al parecer sabía los nombres de su comandante de ala, comandante de escuadrón y el nombre también de sus padres, que después, investigando un poquito más, se dio fe de que estos sí existieron, sí eran nombres reales y eran los comandantes de este piloto que había fallecido. Es una historia pequeña, pero me pareció justo interesante porque él, ya una persona mayor, tuvo estos eventos ya mayor, pues no de niño como la mayoría de las experiencias de vidas pasadas. Es como si su experiencia cercana a la muerte le haya abierto la puerta, ese recuerdo. Sí, es como dices, pues hay también muchas historias cercanas a las muertes en las cuales como que recuerdan algo o experimentan. O se les despierta un más, talento. Sí. Exacto. Supongo que te conectan, ¿no? Sí. Sí, porque o sea, sí hemos visto un par de experiencias cercanas a la muerte que por lo regular sí les despiertan algún talento, como que, ya me desperté y ya puedo hablar chino. Sí, sobre que todo hay eso casos, sí, sobre todo casos. chino, y que son unos pródigos de la música, en un instrumento que en su vida conocían no habían tocado. Sí, de igual forma he leído de algunos casos que inclusive como que contactan, ¿no?, con otros seres. Sí. Sí. A ver si en los próximos capítulos tocamos esos temas. ¡Claro! Pues está también muy, muy intrigante. Sí, me dio un poco también un poquito de risa, ¿no?, el saber que no dice que lo llevó completamente a hablar con un psíquico. Pero pues ahí está la nota, y esto pues lo comentó él a periodistas. Siguiendo con estos temas, yo también les traigo otro caso. También es corto. Es el caso de las hermanas Pollock. Se dice que un domingo la familia iba a la iglesia.
el 5 de mayo de 1957 para ser exactos. Sí. Ellos se dirigían a la iglesia y las pequeñas hijas del matrimonio, era Joanna de 11 años y Jacqueline de 6 años, se adelantaron al cruzar la calle y No. lamentablemente fueron atropelladas por un carro, el cual terminó con su vida al instante. Ay, qué mal. Aquí John y Florence, que eran los esposos o los papás de las niñas, destrozadísimos, nunca imaginaron que iban a poder sobreponerse al terrible fallecimiento de sus obviamente, pequeñas. más dos pequeñas. Al transcurrir un año de esta pérdida, se enteran de que está embarazada Florence, De nuevo. sorpresivamente, y descubrieron que eran gemelas. ¿En serio? Sí. Reencarnaron en la misma familia. Sí, Siendo, oh, al Dios, año. ok. Pero ahora fueron gemelas y ellos nacieron el 4 de octubre de 1958, un año Un par de del meses, suceso. sí. Y nacieron con 10 minutos de diferencia, Gillian y Jennifer. Dicen que las cosas empezaron a tornarse algo extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años. Como les digo, siempre es entre 3 y Siempre. 5 años. Bueno, ellas comenzaron a hablar y se dieron cuenta de que las niñas les comentaban, empezaban a recordar cosas del pasado de sus hermanas fallecidas. ¿Cómo así? ¿Y sabían que eran las hermanas? Sí, ellas decían que eran las muertas. Ok. Conocían su hogar a la perfección, conocían el pueblo, a la gente. Vaya. Porque te digo, una tenía anteriormente 9 y la otra 11 años. Sí, ya estaban muy Ellas ya grandes. conocían las cosas, sabían cómo moverse por el pueblo. Y lo más curioso es que a pesar de que se trataban de unas gemelas, una tomaba el papel de mayor Sí. y la otra de menor. Gillian recordaba que era Joanna, Muy bien. La fallecida, pequeña, sí, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer decía que era Jacqueline, de 6 o años. sea, la pequeña era la mayor y la mayor era la pequeña. No, ¿O estaban estaban orden? igual, Ah, en muy orden. bien. Y siempre identificaban los juguetes de las dos niñas fallecidas y los tomaban. En automático reconocieron cuál era el juguete de cada quien. Las niñas extrañamente también tenían marcas en el cuerpo que Vaya. coincidían con las de sus hermanas. ¿Marcas por nacimiento o marcas Por accidente. por jugar? Por las dos cosas, porque Jennifer tenía la marca en la nariz, que era Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura porque se vaya. golpeó el rostro a los 3 años. Ah, pues ella Sí. nació con esa marca. Ah, ok. Y Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, que era Joanna, en aquel entonces era la única que también tenía esa marca. Fue muy interesante para los padres, ya que en una ocasión las escucharon hablar sobre el accidente y estaban describiendo lo que habían sentido, lo que Sí. les había dolido y cómo el recuerdo de la sangre que les brotaba por la boca al ser No atropelladas. digas. Las gemelas le tenían una fobia a los autos. Me imagino. Pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar todos estos comportamientos, se olvidaron completamente y como les dije, es la misma edad pues en la que la verdad la mayoría de los científicos aseguran que es el límite como para recordar tu vida pasada. Sí. Esto fue la pequeña historia de las hermanas Pollock. Me quedó la duda de si aún pasando de los 5 años, a pesar de que perdieron la memoria de que eran las pequeñas fallecidas, Si les habrá seguido el tema trauma, con los autos. sí, claro. Pues se las debo porque no hay más info de este caso, solo ese relato. Sí, es que bueno, según la psicología, con el tema de las vidas pasadas y esto, se dice que muchos de los traumas, inclusive miedos que llegamos a tener, pueden ser debidos a las experiencias que tuvimos en una vida pasada, ¿no? No, hombre, entonces tuve como 500 vidas pasadas con todos los traumas que me cargo. Ándale. Ya, Diosito. Pero pues bueno, gente, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Existen verdaderamente las vidas pasadas? ¿Ustedes creen en ellas? O ¿Creen en la simplemente están, reencarnación? o simplemente están locos y es su imaginación. Es nuestra imaginación, todo es la imaginación. A mí, la verdad, me encantan. Bueno, ay, es que me encantan todos los temas que tocamos. Obviamente a mí también, si no, no estaría aquí hablando de ellos, aunque uno parezca loco a los ojos de otras personas, pero pues conforme vas investigando, vas leyendo, te vas adentrando en esto, muchas cosas comienzan a tomar sentido, ¿no? Inclusive esto de que muchos traumas pueden ser de vidas pasadas y uno sin saber. Es simplemente el expandir tu conciencia. Bueno, para mí es el darte cuenta de que no somos simplemente lo que estamos ahorita.
Sí, también el no estar juzgando tanto, pues, inclusive las creencias de los demás, ¿no? Como que abrirte a la posibilidad de que haya algo más. Exactamente. Pero pues bueno, gente, esperamos les haya gustado este episodio. Cuéntenos ustedes si han tenido alguna experiencia o si creen o no en las vidas pasadas, las regresiones, la reencarnación y todos estos temas. Recuerden que tenemos para ustedes nuestro mail en el cual nos pueden contactar y mandarnos sus historias, el cual es lasmacabronachismecito@gmail.com. así es. Así que díganos todos, igual aquí nos pueden dejar sus comentarios. Si les gusta, suscríbanse, compártanlo, Denle like, ya denle saben like, ustedes todo lo pónganle en la bueno. campanita para que les lleguen las notificaciones. Ya saben que tratamos de hacer más o menos estos temas, pero siempre trayéndoles temas interesantes y siempre que están respaldados. Sí, claro. Y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes. Toda la información está en la cajita de descripción. Y nosotros nos veremos En la próxima. Ok, bye. Bye bye. Gracias por escuchar Las Macabronas, donde el miedo se escucha y el misterio se disfruta.